Buenas, ¿cómo va? Bueno, la propuesta de este videíto es aclarar y trabajar algunos capítulos del libro La Sociedad de la Transparencia de Byung-Chul Han. Como les comenté en alguna de las clases por Zoom, Byung-Chul es un filósofo surcoreano. Tiene prácticamente toda su carrera realizada en Alemania, en Berlín. Em, Estudia en general los fenómenos de las redes sociales y el impacto sobre la conducta de las personas. Algo que en estos tiempos de cuarentena y de pandemia está como muy actual y que además este texto yo calculo que hoy recobra una importancia interesante. De por sí, el título, La Sociedad de la Transparencia, es un título que hay que desgajarlo para poder entender a qué hace referencia este pensador. En realidad es un texto del año 2012. Eh, yo les contaba en alguna de los encuentros que si alguna vez tienen la oportunidad de leer La Cámara Lúcida de Roland Barthes, van a poder hasta comprender mejor el texto de Byung-Chul, además de tener el placer enorme de leer ese libro para quienes sean amantes de la fotografía o del arte o simplemente de un buen libro y una buena literatura. Cuando Byung-Chul Han habla de la sociedad de la transparencia, él va a estar pensando los conceptos que va a describir en su libro: transparencia, opacidad, negativo, en función de la fotografía. Por eso es importante aclarar esto para poder entender eh, desde dónde lo está planteando. Quienes tenemos algunos años sabemos que en algún momento, cuando alguien sacaba fotos, eh, había un rollo del cual se desplegaba una lámina de acetato con eh, imágenes que se llevaban a revelar y se imprimían en un papel. Todo lo que en ese negativo, se llamaba así, esa película, ese negativo, todo lo que en ese negativo apareciera oscuro, en la foto aparecía en colores claros, por eso su nombre de negativo. Y Byung-Chul va a utilizar esta homologación y el vocabulario de la fotografía porque él va a empezar a pensar cómo es la constitución subjetiva, cómo son estos sujetos de la educación, en una sociedad atravesada por las redes sociales, en una sociedad donde, por un lado, la transparencia es algo que se reclama a los políticos o a las personas cuando alguien plantea desde un costado moral y ético. Ser transparente sería algo así como que no esconda secretos, que no esconda algo, eh, digamos, que pueda llegar a ser negativo, pero él en realidad va a ubicar otro concepto, y es el concepto de exposición. La transparencia, desde el costado de la honestidad o del costado de la sinceridad, es algo valorable. Pero ¿qué pasa cuando ya la transparencia se transforma en exhibición? Es decir, la vida de las personas comienza a exhibirse públicamente por redes sociales y comienza a ver como una difícil delimitación entre lo público y lo privado. Eh, es interesante porque Byung-Chul
en este punto lo que él va a plantear es que por momentos se generaría como una realidad paralela, la vida real, lo que nos toca vivir, y esa realidad que se gestiona, se genera y se crea en los espacios de streaming, en las plataformas, donde a veces dista mucho de cómo está esa persona en realidad. En ese sentido, voy a ir leyendo algunos fragmentos y voy a ir comentando con ustedes algunos puntos. Cuando él habla de la transparencia, vuelvo a repetir, está hablando por momentos de algo que podría ser pornográfico. Pero pornográfico no en el sentido de la desnudez del cuerpo o de una exhibición del cuerpo sin ropaje. Él habla de lo pornográfico como aquella situación en la cual se muestra públicamente algo que debiera quedar en el ámbito privado. Obviamente que esto va a depender mucho de qué es para cada uno lo privado y lo público, pero lo que sí es cierto es que esa sociedad disciplinaria, esa sociedad Foucaultiana del panóptico, esa estructura circular que miraba y controlaba a todos los que se encontraban a su alrededor, esa sociedad de la vigilancia y el castigo para normalizar, para disciplinar, hoy es una sociedad distinta. Es una sociedad en la cual se vigila, sí, tenemos cámaras en la calle, en los supermercados, en la tarjeta SUBE dejamos una huella digital de nuestro paso, pero acá hay algo muy importante. Ya el ser humano no es como en la época del panóptico, vigilado y de alguna manera molestado porque alguien lo observaba y lo controlaba, sino que hoy prácticamente no es necesario vigilar a nuestras conductas porque las exhibimos en todas las redes sociales. Y en ese sentido, hay un cambio en los últimos años en los que representa el concepto, vuelvo a repetir, de lo público y de lo privado. En este concepto hablé de pornografía como esa mostración a veces grotesca que linda con lo obsceno. Interesante palabra porque lo obsceno, si nos remitimos a la etimología, tiene que ver con lo que está fuera de escena, ¿sí? Hay una escena en la cual todos nos desarrollamos, vivimos, trabajamos, y lo obsceno vendría a ser cuando algo de lo privado pasa a lo público, pero con una actitud muchas veces de eh, molestar, eh, gestionar en el otro situaciones incómodas, y ahí nos encontramos en esta fuerza de la obscenidad. Quiero leerles un parrafito que dice: pornografía es el contacto inmediato entre la imagen y el ojo. Claro, ustedes me dirán, siempre hay un contacto directo entre la imagen y el ojo, pero él se está refiriendo a esa, esa transparencia extrema en la cual no hay lugar para el erotismo, no hay lugar para el secreto, no hay lugar para lo privado, no hay lugar para lo oculto, que no tiene por qué ser algo malo, sino tiene que ver con la posibilidad de no ser absolutamente predecible. La posibilidad de creer en que lo oculto o lo negativo no es algo malo, sino que tiene que ver con el respeto por la privacidad de los otros hacia nosotros, de los otros hacia nosotros y de nosotros hacia nosotros mismos.
Porque una de las cosas que plantea Byung-Chul es que dice la negatividad de lo otro y de lo extraño o la resistencia de lo otro perturba y retarda la lisa comunicación de lo igual. No es fácil vincularse con alguien con quien uno no sabe cuáles son sus intenciones, quién es, qué está esperando de nosotros. No hay una relación lisa y llana donde yo pueda saber toda su vida y sus pensamientos y a su vez esa persona los míos. Hay una resistencia cuando uno conoce a alguien y no tiene demasiada información, se genera una situación de resistencia en cuanto a no acceder a la privacidad de esa persona. Pero está bueno porque dice, retarda la comunicación de lo igual. Porque un grado de secreto, un grado de opacidad, un grado de ocultamiento, de privacidad, es de alguna manera la condición para que siga existiendo el deseo y siga existiendo la motivación, el anhelo y el erotismo. El erotismo seduce, el erotismo indica, el erotismo es un gesto de alguna manera de indicar algo que se exhibe pero no totalmente. Cuando algo ya es exhibido de una manera absoluta, ya estamos en el costado pornográfico. En ese sentido, me parece que hay una situación que se viene como generando en este sentido de ilusión de la transparencia, porque él plantea en algún momento de su capítulo 1 que ni siquiera el ser humano para sí mismo es transparente, porque uno podría decir, ¿quién va a conocerme mejor que yo? ¿O quién va a saber más de mí que yo? Sin embargo, él dice, muchachos, recuerden a Freud, el inconsciente es eso que uno no sabe qué es lo que tiene y qué es lo que lo impulsa a llevar adelante determinadas acciones, conductas, compulsivas a veces de repetir una y otra vez los mismos errores. Ni siquiera nosotros para nosotros mismos somos transparentes. Hay hay un juego que es muy interesante que no recuerdo el nombre, pero es un juego de fichas en China que solamente se pueden desplazar las fichas en la medida en que una falte. Si esa ficha no falta, no hay posibilidad de mover el resto. Y esto es el deseo. El deseo es la necesidad, el anhelo, la búsqueda de algo que siento que cuando lo tenga voy a estar mejor y lo voy a disfrutar. Pero para que exista ese deseo, debe existir la falta. Si no hay una falta, no hay deseo, porque lo que se desea es lo que no está. Si está, no tiene sentido. Esto pensémoslo en el aula. En el aula las preguntas que hacemos en general a las chiques cuando repreguntamos o pedimos que puedan tensionar una respuesta y encontrar y construirla y acompañarlos en ese andamiaje, encontrar la construcción de ese saber, también estamos haciendo esto, estamos retirándonos de la respuesta, estamos saliendo del lugar del saber para que pueda haber otros saberes que circulen. Si yo respondo, no hay ningún otro tipo de accionar más que el de escuchar, acatar y memorizar. Recuerden que en algún punto siempre les digo que la respuesta tiene en su acepción, en varias de sus acepciones, una que refiere al responso. El responso es lo que se dice
es la oración o el mensaje que se dice cuando alguien ha muerto. La respuesta mata, la respuesta obtura, la respuesta impide que surjan otras posibles ideas y además dar la posibilidad a lesotres que puedan eh, construir y llegar hacia esa respuesta. Con respecto al erotismo, vivimos en una sociedad en la cual muchas personas desarrollan su vida en las redes, la exhiben con ese gran hermano, con ese gran ojo que mira y que ya no es un gran ojo impuesto por un otro solamente y resistido por los sujetos observados, sino que hay una voluntad de exhibición. Creo que esto aparece algo de que se viene perdiendo la capacidad de la propiedad privada. La propiedad privada en cuanto a las propiedades personales privadas. A la necesidad de que hasta con las personas que más amamos siempre debe haber, o por lo menos lo dice Byung-Chul, algo del orden de lo privado. Y el respeto por esa otra persona que tenga algo del orden de lo privado. La idea de esos seres andróginos que se hablan en el banquete, donde se conocían todo, compartían todo, pensaban lo mismo, en general genera mucho sufrimiento, genera mucho dolor cuando uno quiere transparentar a la otra persona. Es un modo de control y es un modo de celos o de control de mucho sufrimiento. Tenemos que entender que tenemos una privacidad y lesotres también. Cuando Byung-Chul habla de lo opaco, dice en un momento, además en una relación transparente, es una relación muerta, a la que le falta toda atracción, toda vitalidad. Solo lo muerto es totalmente transparente. Sería una nueva ilustración reconocer que hay esferas positivas productivas de la existencia y la coexistencia humana. Claro, en realidad, en una relación donde todo está expuesto, no hay lugar para la sorpresa, no hay lugar para la curiosidad, no hay lugar para mantener vivo el deseo. Y esto se ve en las relaciones interpersonales, amorosas, se ve en el aula con nuestros chiques, que en general no nos ponemos en una situación de simetría y no porque hagamos algún tipo de diferencia en cuanto a jerarquización, que si bien la hay, sino porque también entendemos que es importante que haya una diferencia entre el estudiante y el docente que permita de alguna manera la circulación del deseo y de la curiosidad. Eh, Hay otra parte que para cerrar les cuento, dice, está demostrado que más información no conduce de manera necesaria a mejores decisiones. Claro, porque la fantasía muchas veces es que cuando uno más sabe de la otra persona o del otro grupo, más puede eh, manejar una situación. Y realmente no lo es así. Es una situación de acoso, de abuso, de, de falta de respeto hacia esa individualidad que tenemos delante nuestro. Para ir cerrando les cuento que en el capítulo que sigue, Byung-Chul va a hablar un poco más de esa sociedad de la exposición, esa sociedad que, les adelanto un poquito nada más, esa sociedad que
genera, y en esto lo podemos relacionar con algo que estuvimos charlando de Rita Segato, genera esa naturalización del horror, la muerte como espectáculo, la excesiva mostración genera constantemente una insensibilización. Cuando alguien está expuesto a estímulos visuales, por ejemplo, de dramas, de catástrofes, naturalmente el ser humano necesita naturalizar para no angustiarse. Y en realidad los medios de comunicación que desarrollan con lujo de detalles un homicidio, un femicidio, una guerra, en realidad generan muchas veces una naturalización del horror. Y cuando hablamos de la naturalización del horror, hablamos de que algo aberrante pasa a ser usual. En la sociedad de la exposición vamos a retomar un poco esta idea de Byung-Chul, con la cual podemos acordar o no, pero me parece que es un autor interesante para poder pensar cómo se constituyen les sujetes hoy en día y cómo el uso de las redes también es algo que en la escuela debemos enseñar. Por lo menos no vamos a prohibirlas, por supuesto que no, pero sí utilizarlas y también informar, porque no todo el mundo sabe cuáles son los riesgos de las redes. Nos vemos pronto.